no heartbeat. I had to do it on the highway. While other folks been working by the light of day. Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura, el programa de la noche de los sábados en Televisión Ferrol. Saludos cordiales, como siempre, a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy particular afecto a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Bueno, esta semana que ahora termina nos dejó un rastro de fallecimientos de personalidades ilustres en el ámbito de la cultura que realmente es muy de lamentar. José Luis Cuerda, director de cine que muchos dirían, y no sería yo quien dijera lo contrario, maravilloso. El actor Kirk Douglas, 103 años, ya le queda a la estela del cine solo, que me conste, Olivia de Havilland, que era compañera, yo creo que tenía una edad muy semejante a la de Kirk Douglas. Y ya por último, eso de last but not least que dicen los ingleses, ¿no? George Steiner, el filósofo francés nacionalizado norteamericano. Ya vemos pues que, dicho así un poco a lo castizo, y desde luego con todo sentido de reverencial respeto, es que el personal se nos está muriendo. A la figura de José Luis Cuerda hemos de referirnos precisamente la próxima semana que viene en un programa que ha de resultar homenaje a José Luis Cuerda cumplidamente. Al final del programa diré, en todo caso, en fin, en qué circunstancias lo vamos a tratar. De Kirk Douglas ya nos hemos referido. Yo creo que incluso en el último día que hicimos el último programa relacionado con cine, de una manera tangencial, y ya otras veces, naturalmente, hemos referido su figura singular como actor, por otra parte, tan longevo. Y en cuanto a George Steiner, le vamos a dedicar, en nuestro tiempo de recomendación de lectura de hoy, vamos a referir, además de recomendar un libro que nos va a comentar desmenuzadamente, pormenorizadamente, Emilio Saldaña. En todo caso, hablaremos a modo de conversación respecto al espíritu y a la obra de Steiner. Desde esta consideración voy a saludar naturalmente a mis contertulios de hoy, a mi derecha, como no, como siempre, Emilio Saldaña. Buenas noches, Emilio. Hola, buenas noches. Bueno, ya ves que en efecto tenemos ahí una... Sí, hoy es un día negro. Es realmente una semana que hay que ver, Y es nuestro invitado hoy, ya lo anuncié la pasada semana, Miguel Álvarez Soaje, farmacéutico y doctor en Historia de la Ciencia, asiduo y antiguo colaborador de este programa, contertulio habitual y, por otra parte, buen amigo. Con él vamos a tratar hoy de un asunto que a su vez también ya preanuncié en su momento, el pasado sábado, y que resulta de un particular interés histórico, relacionado con la España del siglo XIX, del primer tercio del siglo XIX, más o menos a partir de ahí, y que tiene que ver con lo que dio en llamarse, desde el punto de vista del concepto histórico, la desamortización de Mendizábal, entendiendo por Mendizábal, naturalmente, el ministro Mendizábal,
Bueno, el ministro habría que decir el superministro, porque en realidad tenía varias carteras a su cargo, entre ellas la de Hacienda. Bueno, pues la desamortización de Mendizábal, como buena parte de los espectadores sabréis, y si no, para esto estamos, precisamente para explicarlo, no tuvo sino que ver con la incautación, con la desafección de los bienes de tierras y también de patrimonio cultural de la Iglesia Católica, que pasó a manos particulares. Bueno, en todo caso, eso ya lo vamos a referir seguidamente, ¿no? Es un asunto particularmente interesante porque vamos a ver con algún detalle si esto resultó del todo un acierto, si resultó benéfico en todo o en parte, si hubo errores graves o si no los hubo tanto, en fin, esto es lo que nos va a ocupar en conversación con el trasfondo de la España procedente, en fin, del Fernando VII después de la invasión napoleónica, ¿no? Bueno, yo voy a saludar naturalmente a Miguel Álvarez Soaje y seguidamente haré un comentario de mínima introducción a esto y ya le entramos en conversación. Bienvenido, Miguel. Muy bien, muy agradecido, como siempre, buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ya sabes que un placer. Muchas gracias. Bueno, pues voy a hacer, un mínimo, por poner un poco en situación al personal, ¿verdad? Dicho así, en la España de aquella época, ¿no? El 8 de enero de 1820, perdón, el 1 de enero, porque fue el primer día de enero de 1820, se produce el pronunciamiento de Riego, del general Riego, en Cabedra de San Juan, en Sevilla, que antes había fracasado la llamada Revolución del Palmar, poco antes, en fin, pero esto... Y lo que ocurre con este pronunciamiento de Riego es que describe la debilidad del gobierno frente a los ejércitos de entonces, ejército particularmente descontento y que estaba concentrado en Andalucía, por eso se produjo por allí, para la expedición que iba a salir a sofocar la sublevación en América. Yo creo que con poco entusiasmo, porque ya estaba prácticamente todo el pescado vendido de que aquello había que dejarlo, más o menos, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa que cualquier día hemos de acometer. El movimiento de Riego es inequívocamente revolucionario y refleja un sentir bastante generalizado, pero aparece la famosa frase de Fernando VII, que acepta la Constitución, y desde ese momento la intentona de Riego fracasa al no conseguir hacerse con el poder político. El pronunciamiento, no de Riego, sino el pronunciamiento, digamos, juramentado de Fernando VII tiene un reconocimiento, es una proclama conocida cuando dice: españoles, vuestra gloria es la única que mi corazón ambiciona. Repeled las pérfidas insinuaciones halagüeñamente disfrazadas de vuestros émulos, marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. Ya sabemos naturalmente cómo termina toda esta historia, que, en fin, que va a acreditar en muy buena medida el calificativo de felón para Fernando VII y algún que otro, ¿verdad? En definitiva, con esta historia, con esta efervescencia, pues se empieza a producir los antecedentes, en cuestión de pocos años después, que van a propiciar la desamortización de Mendizábal, lo que hoy nos ocupa aquí, ¿no? Porque claro,
después del enfrentamiento entre las Cortes y el rey, Fernando VII, y la ocupación, los 100.000 hijos de San Luis, en fin, toda esta historia que provoca reacciones encontradas y demás, pues al final yo creo que más o menos, Miguel, si te parece que más o menos, o quieres que le entre un poquito más adelante, yo creo que ya puedes. Ahí lo dejas ya encarrilado, porque pues con este individuo, con este señor, claro, Fernando VII, claro, digamos que deja encarrilado un sistema político que desemboca en 3 guerras civiles, en no sé cuántos alzamientos, etcétera, y en una situación económica lamentable, deplorable, y prácticamente la ruina de la nación. Sí, por cierto, el pronunciamiento de Riego habría que decir que es realmente el primero que se produce como tal, en el sentido de lo que se reconoce como alzamientos militares, y que va a ser un deporte nacional durante el siglo XIX. Si se levantaban los liberales y a mí me convenía, pues qué bien. Y si era al revés, pues también qué bien los contrarios. Con lo cual, pues ya se sabe. Y casi hasta hoy. Sí, la verdad que fue un desastre en ese sentido. Arruinó la nación y, consecuentemente, es una de las medidas que se adoptan es la desamortización de Mendizábal, de tratar de paliar económicamente el desastre en el que estábamos metidos, de una manera rápida y contundente, y socialmente bien aceptada, ¿no? Entonces, ahí es un poco el origen de esas medidas de Mendizábal. También es cierto que no es la desamortización de Mendizábal la culpable o la cabeza, quizás la cabeza visible, no es la culpable de todo el cúmulo de despropósitos, porque ya las desamortizaciones duran aproximadamente un siglo. Empiezan en el siglo XIX con Godoy, en el siglo XVIII con Godoy, y son tan importante la desamortización de Mendizábal como, por ejemplo, la de Madoz. Entonces es un cúmulo de despropósitos, un cúmulo de desamortizaciones. De todos modos, la de Madoz, sí, no sé si estarás de acuerdo, si estaréis de acuerdo, pero la de Madoz fue un poco más racional, fue un poco más controlada, un poco más organizada. Sí, fue un poquito más controlada, ¿no? Sí, sí. Aparte que ya la chicha, lo gordo, ya había sido liquidado con Mendizábal. Bueno, por otra parte, como los espectadores no tienen por qué saber necesariamente quién era Madoz, habrá que hablar de no, digo, cumplidamente habrá quien lo sepa, ¿no? Sí. Pero quien no lo sepa, Pascual Madoz, entre otras cosas, dejó, y hoy es una joya bibliográfica, un diccionario histórico-geográfico, ¿no? En efecto, que es una maravilla a día de hoy, a día de hoy es una herramienta imprescindible. A nivel de investigadores, como puede ser mi caso, es una herramienta 100% fiable, porque te permite contrastar datos, ir a parroquias, a pequeñas poblaciones en Galicia concretamente, y tener ahí un inventario de todo lo que había en cada aldea de Galicia. Es genial en ese sentido. Sí, de hecho el diccionario Madoz, yo sé incluso de alguna casa de Ferrol, de alguna en concreto, que lo tiene. El diccionario Madoz formaba parte de la biblioteca de la burguesía media del siglo XIX en España, ¿no? Tenía el diccionario Madoz, pero es que era de una... Es muy interesante, una obra genial. Por eso me parece que citar a Pascual Madoz, además de otras circunstancias, ¿no? Pero bueno, hoy es de momento sobre todo Mendizábal, ¿no? Claro, Mendizábal es el que da, digamos, el primer paso, el paso inicial, que es coger primero la exclaustración en el año 35, liquidar las órdenes religiosas, principalmente lo que es el clero regular. Eso es Mendizábal. La cosa funciona de aquella manera. Lógicamente, la primera guerra carlista venía, o estaban todavía con ella, recién empezada, y había que, de una manera urgente, recaudar fondos. Había que pagar las ayudas, por ejemplo, del Reino Unido y de Francia y Portugal al bando isabelino, de Rusia, Prusia y Austria al bando carlista, ¿no? Entonces, las deudas eran descomunales. El país prácticamente no producía nada, entonces la pobreza era extrema. Entonces, ¿qué forma tiene el Estado de recaudar rápidamente? Pues echando mano de los bienes eclesiásticos,
subastándolos, que eso es el proceso de la desamortización, y con eso tener liquidez. Tampoco se obtuvo una gran liquidez en ese sentido, pero bueno, algo se consiguió paliar. La segunda medida, o de rebote, la medida de rebote era conseguir una clase social de pequeños propietarios. Pues mira, liquido el tema de la Iglesia y aún encima consigo una base social. Esa base social, en cuanto se hacen propietarios con ciertas... de hecho, es una frase prácticamente literal de Mendizábal en una declaración cuasi institucional, cuando dice que su idea es crear una copiosa cantidad de propietarios que accedan. Claro. O sea, como declaración de intenciones, sí. Ahora ya veremos... Eso sería Aparte un poco el origen de la clase media. Claro. Sí, claro. Que tardó algo más en llegar de lo que pensaba Y Mendizábal. aparte En que efecto, esa clase social, esos pequeños burgueses, apoyarían a ese gobierno frente al gobierno carlista, o al supuesto gobierno carlista, ¿no? Entonces, ganaba por cualquier parte ese proyecto, esas medidas políticas, teóricamente sobre el papel eran positivas. Por otra parte, dar un poco de riqueza y de mover un poco la riqueza nacional también estaba bien sobre el papel, lo que eran las manos muertas, ¿no? Esas tierras pertenecientes a la Iglesia que no se podían vender porque eran de Dios. Como eran de Dios no se podía comerciar con ellas. Pero tampoco trabajaban y no producían. Y no producían. Sí, la medida era correcta, claro. ¿Qué pasó? Que se hizo con los pies y entonces al final... Fíjate, hay un dato curioso, que el 21% de lo subastado en España lo adquirieron 100 propietarios. El 21%, 100 propietarios. Es decir, que en vez de muchos pequeños propietarios, engordó a los oligarcas. Los que ya estaban gordos, engordaron más. En Castilla-La Mancha, Andalucía, esos grandes terratenientes, senadores, marqueses, condes, duques, todo el mundo adquirió grandes propiedades. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo y de ese momento que sitúas, me parece, porque tengo aquí que me pareció de interés, digamos, a veces la estadística ayuda, ¿no?, a reconocer un poco ¿no? Voy a citar cuáles eran las estimaciones, la verdad es que no del todo fiables, pero sí orientadoras, como mínimo, de la situación agraria española cuando se inicia el siglo XIX, porque eso permite reconocer de una manera más. Tierras de cultivo, entonces, entre 26 y 27 millones de hectáreas. De ese total de masa cultivada, algo más de la mitad estaría en manos del llamado señorío civil. El 16% en las llamadas manos muertas, que acabamos de citar hace un momento, o sea, el señorío eclesiástico regular y secular, ¿no? Y el restante 33%, un tercio, sería de dominio libre o privado. Quedaban todavía, naturalmente, unos 10 o 12 millones de hectáreas más, no dedicadas propiamente al cultivo. Por ejemplo, para pastos, dehesas, las zonas baldías que eran propiedad comunal de los ayuntamientos. Ahí es donde empezamos. Sí, y ahí es donde ataca luego Madoz. Madoz se centra más en los municipios, el clero secular, ya el regular había desaparecido, y en esos baldíos. Claro. Bueno, y ya de una manera, digamos, más estimativamente episódica, pues habría que añadir, digamos, por redondear el comentario, las llamadas tierras de realengo, o sea, las fincas vinculadas a la corona, ¿no? Pero eso estimativamente era muy poco, es decir, era mucho seguramente para la propia familia real, ¿no? Pero en términos, digamos, cuantitativos no era importante, ¿no? Bueno, pues, a ver, me pareció de citar esto porque nos pone un poco en situación. Bueno, a ver, no sé si directamente quieres decirnos algo. Hombre, desde el punto de vista contemporáneo, aparte de que la finalidad esa de aumentar el número de pequeños propietarios no se cumplió, porque lo que se hizo fue engordar a los grandes propietarios ya, lo que nos llama la atención hoy es la pérdida de patrimonio artístico. Pero claro, en aquel momento no se tenía la visión que tenemos hoy de lo que era importante para conservar y lo que no. Aún así, yo le preguntaba antes si
estaba cuantificado la cantidad pues, de patrimonio artístico perdido, porque monasterios arruinados con todo, en fin, la arquitectura pues echada a perder y la cantidad de artes pues plásticas que estaban alrededor de eso, ¿no? Pues yo que sé, retablos, pinturas, tallas, eso está sin cuantificar. Y eso está sin cuantificar, de manera global. Porque eso no interesaba comprarlo a nadie. O peor aún, si lo compraban, lo usaban para... Sí. Yo tengo entendido que incluso venían tratantes de arte de Europa que venían los aquí ingleses, a hacer, seguramente. Franceses, británicos, venían aquí a hacer el agosto, diciendo, dadme todo que yo me lo llevo, ¿no? Bibliotecas enteras, que están aquí regalándolo. Bibliotecas sí, no, claro. de los monasterios nuestros, de los gallegos, volaron prácticamente todas. Pues a lo mejor por eso se ha conservado algo que de otra manera se lo hubieran llevado a la trampa. Claro. Sí, me encanta la frase de llevado a la trampa, me encanta. Siempre me gustó, siempre me gustó. En todo caso... Es que es muy exacta. Sí, sin duda, sin duda. De todos modos, iba a decir, eso que acabas de incitar a conversar, yo lo tenía reservado para algo más tarde, ¿no? Pero sí es verdad lo que estáis diciendo. No está cuantificado porque la posibilidad de cuantificarlo yo creo que es ninguna. No, hombre, dependería de que hubiera habido una catalogación que no había. No, claro. se hicieron catalogaciones. Pero después... No, por ejemplo, en el tema de los monasterios. Sí. Sí, se hicieron inventarios, celda por celda, metro a metro de cada monasterio. Al contrario, es una cosa espectacular, porque se revisa en un monasterio cualquiera, como Monfero o Sobrado, se revisa celda por celda de cada monje en su mesilla, tal, aparecen 3 monedas de plata, aparecen... Ahí se cuenta. Absolutamente porque todo. Es el escrúpulo moral, eso tiene que ver con el escrúpulo moral. Pero yo me refería más bien a la fuga del patrimonio, claro. Porque eso que decíais naturalmente es cierto. Dices tú, creo que venían, venían, por supuesto que venían. De hecho, la gran mayoría del patrimonio que tiene que ver con obras de arte, cuadros, pintura, la mayor parte, una gran mayoría, en todo caso, se la llevaron manos extranjeras y particulares. Es decir, el patrimonio español quedó disperso por ahí. Saldo, es de regalado. Sí, no, claro, sí, eso es, claro. No, eso es muy importante, claro, porque, a ver, venían inducidos, digamos, por la calidad del producto, por decirlo de alguna forma, pero sobre todo, además, sobreañadidamente, porque resultaba muy barato. Sí. Era un precio de saldo. Sí. Porque no se le daba importancia. Claro, la triste verdad. Claro. Mira, yo manejé mucho y manejo en estudios que he publicado sobre inventarios de boticas en Galicia, ¿no? Entonces, la cara de ese proceso es que se hicieron inventarios minuciosos hasta el infinito, de una manera, una locura, del contenido de las boticas monásticas, por ejemplo, ¿no? Hasta la última balda, hasta el último cajón se revisó, se pesó, se midió, todo. Hay unos inventarios espectaculares. ¿Qué pasa con eso? A raíz, el paso siguiente es que todo eso desapareció. Sí, es increíble. O sea, haces un inventario para de lo que para que se pierda. Perdió. Se mantuvieron esas boticas monásticas, por ejemplo, mientras el monje es claustrado, fuera de la vida monástica, mientras vivieron esos monjes, se mantuvieron esas boticas. Una vez fallecidos, esas boticas, esos albarelos, esos botámenes, todo eso desapareció. O sea, lo robaron. Pero es que lo curioso es que los robos y los saqueos comienzan al mes siguiente de la primera exclaustración. Ya empiezan ahí a robarse ventanas, puertas, hierros de tal, balcones, todo empieza a robarse inmediatamente y el Estado mira para otro lado. ¿Entiendes? Ese es el problema. La medida era correcta, pero se llevó a la práctica de una manera nefasta. Entonces, no se llegó a recaudar lo que realmente se esperaba, aunque se recaudó mucho y con eso se taparon agujeros. Pero se perdió mucho más de lo recaudado. Claro, artísticamente sí, históricamente, no solo patrimonio artístico, sino histórico, manuscritos, documentos. Todo Imagínate eso además al precio de hoy. Claro. Y todo lo que supondría eso. Mira, me parece que lo he visto hoy o ayer, en el monasterio de Oya, en lo que es el pueblo de Oya, Santa María de Oya,
en Pontevedra, que acaban de recuperar una lauda medieval de un monje del monasterio que estaba en un alpendre a modo de dintel. Allí, bueno, pues poco a poco se van recuperando cosas, pero lo que se perdió es infinito, infinito, sin duda alguna. Sí, lo que está claro, esto además, en fin, es conocido y aquí lo estamos subrayando, es que por una parte era una medida necesaria. Yo creo que era necesaria. Era una medida necesaria en el sentido, digamos, de racionalidad de la economía y en fin, pero un segundo, de la economía y socialmente. Sí, porque claro. aún existían mayorazgos, señoríos, baldíos, todo eso que venía de la Edad Media. Entonces, socialmente también estaba justificado. Claro, hombre, ya que dices de la Edad Media, lo que sí tuvo una repercusión favorable, pero bueno, eso tuvo que ver con ese fenómeno y no solo con eso, pero también con eso, de una manera significada, es que la ciudad conventual, la ciudad medieval de carácter conventual, pasa a tener el carácter de la ciudad burguesa que conocemos hoy, ¿no? De grandes espacios, de tal. Hay un cambio de carácter urbanístico en la concepción de las ciudades, ¿no? Eso sí que es un aspecto favorable, digamos. Pero también es cierto que se gana ese aspecto a costa, por ejemplo, de borrar del mapa monasterios enteros, ¿no? Por ejemplo, a lo de Pontedeume o cualquier otra ciudad donde había un convento, desaparece el convento, la iglesia, y se crea una explanada que hoy en día pues es una plaza, ¿no? Entonces se ganó mucho espacio social, pero a costa de patrimonio. Sí. O sea, las medidas eran correctas, claro. El objetivo era correcto. Claro, por eso hablaba yo de lo necesario, ¿no? Claro. Ahora, después, naturalmente, se planifica francamente mal, ¿no? Y luego Madoz ya, lógicamente, el patrimonio del clero regular ya está liquidado, se mete con el clero secular y con los ayuntamientos, lo que hablábamos antes. Claro, es que eso es sumamente interesante. Tenían también millones de hectáreas perdidas prácticamente, entonces también la medida era correcta, pero también se hizo mal en ese sentido. Sí, no, lo de los ayuntamientos es particularmente interesante, era interesante, porque ya tiene que ver con una propiedad de otro carácter, ¿no? Es decir, ya más... edificios también... Se quedó un cierto voluntarismo realmente, ¿no? Le decía yo antes a Emilio, es un poco a la española, ¿no? O sea, o es blanco o es negro. Entonces, cuando las cosas se hacen así, pues no funcionan bien. Entonces, había que haber tomado las cosas con más calma, más seriedad, más rigor, ¿eh? Y yo creo que todo el proceso careció un poquito de todo eso. Se hizo un poco a lo loco, ¿entiendes? Y al final se forraron 4. Y aquí en Galicia, por ejemplo, el sistema de foros que venía de la Edad Media prácticamente pervivió todo el siglo XIX. O sea, los campesinos que antes le debían al monasterio de Oseira, bueno, pues siguieron debiéndole al propietario X. O sea, que en ese sentido tampoco se solucionó gran cosa. En Galicia tuvimos la ventaja de que del sistema municipal nuestros territorios, el territorio gallego no tenía tantos baldíos, tanto territorio improductivo como el resto de España, porque aquí el monte en mancomunidad pertenecía a las parroquias, no a los concellos, no a los ayuntamientos. Entonces eso no se pudo liquidar. Entonces, a nivel local, el pequeño campesino de las parroquias seguía teniendo acceso a una propiedad comunal. Entonces, en ese sentido, bueno, la cosa se mantuvo. Es el espíritu minifundista, ¿no? Claro, en ese sentido, sí. Claro. Y bueno, pues ahí es una cosa muy curiosa el tema de la desamortización, yo creo, porque no hay otro país que haya liquidado así un poco todo su patrimonio, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con... A precio de saldo. Sí. No sé. Bueno, en todo caso... Como no tuvimos una revolución como los franceses. Es una pena, tenía que haberla habido. Sí. No lo sé. Pero hubiera habido otra pérdida patrimonial similar, ¿eh? Porque en Francia era el primer país del mundo en patrimonio y quedó detrás de Italia y de España por culpa de la Francia revolución. también se lo fundieron todo. Sí. Hombre. Pero bueno, también, por ejemplo, a la vez que se implanta la desamortización de Mendizábal, pues también, por ejemplo, la ley Moyano, ¿no? de enseñanza, o sea,
bueno, hubo cosas muy interesantes y muy buenas, y esa ley No, permitió... a ver, el siglo XIX español, o sea, que no hay que reivindicarlo no es negro seguramente todo. un poco, claro, Claro. porque da la impresión de que el siglo XIX español se despacha muchas veces, pero además con una frivolidad tremenda, Sí, diciendo, sí, ese siglo negro, Claro. esa... Y hombre, hubo el sistema educativo hasta principios del siglo XX, claro, es la ley Moyano Moyano. a la que, claro, sin duda, que, sin o sea, duda. fue un Vamos a ver, avance. sin perjuicio del tono crítico que merezca, y luego que el siglo, es que tampoco era precisamente un siglo, como diría yo, fácil de remontar después de la invasión napoleónica. Es decir, es que la cosa no era, en fin, y luego con Fernando VII, que ya sabemos, en fin, hay que ver qué habremos hecho para que nos, que nos caiga esa, ese San Benito, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. De seguida continuamos ya, ¿no? Ahora es tiempo para nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, y hoy, como ya previamente comenté en la introducción, vamos a dedicar el espacio en homenaje a la memoria y a la obra de George Steiner, el filósofo francés que acaba de fallecer hace unos cuantos días. En un artículo mío me refería yo a él no hace mucho, porque yo, digamos que su corpus de ideas filosóficas me parecen de sumo interés, descriptivo y de debate, y desde luego quien lo conoce particularmente bien creo que es Emilio, en fin, si no protesta mucho. De hecho trae un libro debajo del brazo. Sí, la idea es que yo iba a traer hoy para recomendar un libro que se llama Comediantes estoicos, que trata de Flaubert y de sus herederos en la novela, que son, según el autor, Joyce y Beckett. Con lo cual ya comprenderás que a mí me interesa ese libro, que vaya por Dios. Porque además el capítulo de Flaubert está centrado en Bouvard y Pécuchet. Ah, pues ya lo ves, sea entonces... Y eso es muy cortito. No, y era, bueno, de esos libros que me gusta a mí traer... Claro. ¿Entiendes? Así da gusto, porque claro... Es de los breves que me gusta recomendar, que son... que si son espesos son breves y si son amenos no importa que sean largos. Eso es lo que me gusta. Sí, sí, pero ¿qué ocurrió? Que lo llamé yo por teléfono, y le dije, Emilio, tenemos que hablar de Steiner. Claro, y entonces cambié de idea, dejo esto para otra ocasión. Así es, y me he traído de Steiner, pues uno que cumple un poco esos parámetros de mis recomendaciones. Es un libro más ligero que otros de Steiner y relativamente breve. De hecho, es un libro basado en las conferencias Norton, que han dado lugar a varios libros, muchos de ellos traducidos al español, muy importantes. Y bueno, como está dirigido al público y tiene un origen pues oral, siempre es cuando se traducen al texto o cuando se transliteran al libro, siempre dan como resultado pues unos textos más ligeros, más ágiles, menos pesados, por decirlo de manera simple, que el libro de erudición espeso y concentrado. Y por eso me gusta. Y por otra parte es un libro relativamente breve, tiene, ¿qué?, 185 páginas. Es muy interesante, como todo Steiner, porque Steiner, hay que decirlo, es uno de los intelectuales del siglo, es más incluso que un intelectual, es ya un sabio de esas cosas que casi no quedan, que solo encontramos entre algunos italianos y algunos ingleses por ahí perdidos en sus recónditas facultades. El hombre que lo sabe todo, el hombre que tiene una visión distanciada y al mismo tiempo íntima de las cosas más diversas y ve relaciones donde otros pues solo ven distancias. Es el hombre que siempre te descubre algo y que es absolutamente deslumbrante, hasta un extremo que no se me ocurre nadie similar en este ámbito. Alguien parecido podría ser Bloom, alguien parecido podría ser Calasso, pero yo creo que no llegan, Magritte, pero yo creo que no llegan a este nivel. Hay que pensar que su primer libro, que es Dostoyevsky, lo escribe al hilo de una fracasada tesis doctoral allí en Inglaterra, donde él estudia, pero fracasada por el formato. Un formato que le exigía unas condiciones burocráticas que él no cumplió y tal. Bueno, el caso es que
El libro lo escribe con 25 años Tolstói de Dostoyevsky, es esas obras que si tuviera 70 dirías tú que es la obra de una vida, pero aquí es la obra de una vida que empieza, no la obra del final de una vida. Es como esos, hay pocos libros de ese estilo. Queiruga me contaba una vez que Baltasar escribe también con 25 26 años de Apocalipsis de Deutsche Seele, el apocalipsis del alma alemana, y me lo describió en los mismos términos en los que otro amigo mío me ha descrito el Tolstói y Dostoyevsky, como una obra de madurez, una obra de resumen de una vida, una obra de recapitulación de una civilización entera, escrita en vez de a los 70 o los 80, a los 25 años. El Apocalipsis del alma alemana o Tolstói y Dostoyevsky son libros asombrosos, como los Buddenbrook de Mann, es una novela, pero también es a los 25 años y también dices tú, ¿cómo es posible? Entonces, después de ese libro están Antígonas, que es un libro que a mí me fascina porque es un recorrido por las versiones del mito de Antígona en la literatura y en el pensamiento europeo, pues desde las fuentes anónimas de la Grecia arcaica hasta, en fin, hasta la Francia contemporánea. Antes lo decíamos, ¿cómo se llama este hombre? Le escribió Antígona. Anul. Bueno, o sea, lo cubre todo. Entonces, tiene un conocimiento, pero no son conocimientos yuxtapuestos de esta especie de erudición acumulativa, no, es la erudición de verdad, viva, verdadera, donde los saberes se integran unos con otros y el resultado pues, es un fresco espléndido que cubre 2.500 años o 3.000 años. Otro libro que a mí me gusta particularmente de Steiner es Después de Babel, que es un libro, bueno, como su propio nombre indica, sobre la idea de que Europa, como dice él, es la traducción. Europa es una comunidad de distintas lenguas que se están continuamente permeando las unas a las otras, traduciendo las unas a las otras, fecundando las unas a las otras, hasta el punto en que hablar de una literatura nacional como algo aislado es completamente absurdo. O sea, el Renacimiento español depende de las entrevistas de Wolfgang Garcilaso con los italianos, el Renacimiento inglés del redescubrimiento de los griegos, el romanticismo alemán, bueno, es así todo. Y esta visión es difícil de tener porque requiere una perspectiva enorme, una amplitud, una capacidad, un trabajo, una genialidad, diríamos, que poca gente como Steiner ha tenido. Entonces este libro es una muestra muy sencillita de eso que hace Steiner estupendamente bien, unos recorridos enormes por el arco cultural europeo. En este caso hay un hilo conductor, es la relación, o sea, es el concepto, diríamos, de educación, una cosa que preocupa a Europa desde sus orígenes con Sócrates y desde su fundador, diríamos, medieval, que es Agustín. Y aquí coge como tres hilos conductores distintos. El maestro como el vampiro que destroza el alma de sus alumnos, que la deforma y que los puede llegar a destruir. El maestro traicionado y destruido por sus alumnos. Y la relación maestro-alumno como una relación de amor en la que asimétricamente ambas partes ganan y se mejoran y se enriquecen, que es naturalmente el ideal que todo el mundo produce querría. una secuencia pedagógica. Claro, exactamente. Y ahí, en esa tercera línea, como es natural, están las figuras más importantes que he seleccionadas en este libro. Pues Jesucristo y el apóstol Juan, Sócrates y Alcibíades, las grandes figuras de referencia de la relación buena de maestro y de alumno. En fin, es muy interesante y por supuesto está, como digo a veces, ya lo he dicho de otros libros, pero es verdad siempre que lo digo, está todo el mundo que tiene que estar aquí, ¿no? Ya empezando por Sócrates y por Jesucristo y siguiendo pues por todos los demás. Pues mira, simplemente leyendo aquí, sí, porque esto es ciruela, yo creo que sí. Lecciones de los maestros evoca a muchos personajes ejemplares, Sócrates y Platón, Jesús y sus discípulos, Virgilio y Dante, Brahe, Kepler, Husserl y Heidegger, porque por otra parte él tiene una formación filosófica potente, de hecho escribió un libro, una monografía sobre Heidegger. Entonces, claro, estas parejas, que podrían ser pues Husserl y Heidegger, pero también puede ser Heidegger y Hannah Arendt, etcétera, son parejas maestros y discípulos en los que él va encarnando, digamos, este ideal de relación eros entre erómenos y erastés, pero en el sentido espiritual de las palabras, de Occidente, empezando naturalmente por
pues eso, Jesús y Juan, o Sócrates y Platón, que serían las parejas ideales, y que luego se van repitiendo y se van reflejando en todas las verdaderas relaciones maestro-discípulo que se han dado en Europa, y que son Europa, porque Europa no es más que el recorrido de esas figuras. En fin, un libro absolutamente maravilloso, breve, intenso y ligero, dado su origen, que son una serie de conferencias que yo recomiendo, como puedo recomendar, con toda la fuerza posible. Además pues está en Siruela. A ver, ¿de qué año es esto? No es vieja la edición, fíjate, pues del 2006 es la segunda edición que tengo yo, porque además Steiner se ha vendido muy bien en España. Sí. Un libro tan difícil, tan denso y tan enorme de importancia como Presencias Reales, por ejemplo, se vendió muy bien. En fin, pues eso, en el 2006... Lecciones de los maestros. Lecciones de los maestros de Steiner. Yo recomiendo empezar por aquí, o por el libro que recoge sus artículos en una revista americana, yo creo que es el New Yorker o una de estas, que también son muy breves, muy condensados, pero muy fáciles de leer en el sentido bueno de la palabra fácil, que no es el habitual, para acceder a una obra que después es deslumbrante y es enorme y es infinita. Estupendo, estupendo. Bueno, pues ahora vamos a dedicar unas palabras complementarias para evocar y digamos, subrayar, si cabe más, la memoria de Steiner desde el espíritu de recomendación de este libro. Yo, entre otras cosas, le dije a Emilio que, en fin, vamos a ver si hablamos de Steiner, por razones obvias del fallecimiento hace unos días del filósofo francés, pero además... Pero es que más que francés era europeo, porque luego vivió en Ginebra, pero luego estudió en Inglaterra, era trilingüe prácticamente. Digo francés de nacimiento. El apellido es alemán, sí, porque nació en París. Y además se nacionalizó norteamericano. Y se nacionalizó norteamericano al final. Sí. O sea, bueno, ya hacía unos añitos, ¿no? En todo caso, digo que se lo comenté, porque yo en mi caótica biblioteca, pues no acabé de encontrar un título a propósito, con lo cual vino. ¿Tú qué hubieras traído? Pues, no sé... debo tener una media docena larga de... Hombre, a mí me gusta particularmente Antígonas, pero claro, es que yo soy como muy mitológico. Sí, sí, bueno, vamos a ver, las evocaciones mitológicas ya las hemos paseado por aquí alguna vez. Y Dostoyevsky porque te ponen el brete de elegir, realmente. Yo sentí que era más de Dostoyevsky que de Tolstoy con ese libro. Sí, porque Tolstoy es la amplitud, el mundo entero hecho una novela, y Dostoyevsky es la profundidad, es la pasión, incluso hasta lo anormal de las almas torturadas. Dostoyevsky, sí, claro. Pequeño yo burgués y funcionarial, pues mira tú, descubrió más atractivo en Dostoyevsky que en bueno, en todo caso, no es necesario que lo subraye yo porque está muy claro. Fue una intervención brillante de Emilio, que ya se ganó que le suba el sueldo, en lo que a mí respecta, naturalmente, y porque claro, él procura hacer méritos, como es natural, sí, ¿no? Sí, sí. Y es el escalafón, es ya te dije de mi alma funcionarial. En efecto, ¿no? En efecto. El escalafón que me llama. Efecto. Bueno, pero, en fin, y antes de dedicar un par de minutos más a Steiner, tengo que decir que de pasada, dijo Emilio, yo no tengo que decir que estoy literalmente de acuerdo al 100%, además, en fin, con todo lo que has dicho, ¿no? Pero citó de pasada a Queiruga, claro, citó de pasada a Queiruga, como naturalmente como si Queiruga, bueno, ya sé, buena parte de vosotros sabéis de quién se trata, pero habrá quien no. Entonces, Andrés Torres Queiruga, digo bien, ¿verdad? Sí, Andrés. Es decir, Andrés Torres Queiruga, pues, en fin... es un teólogo importante. A eso me refiero. Y de España, porque España tiene un nivel de teología muy bueno. Claro, por supuesto. Tuvo grandes teólogos en este siglo XX. Por supuesto. Y entonces... Y él sí, tenía una creencia especial por Urs von Balthasar, claro, que es pues de los 2 o 3, así de simple, de los 2 o 3 teólogos del siglo, con Rahner, con Barth, y no sé muy bien cuál sería el cuarto, la verdad. En todo caso, después de lo que acabas de decir sobre Steiner, pues en fin, yo creo que lo fundamental está dicho todo. Pero os decía hace un rato que como hay mucha torpeza, por
decirlo de una manera piadosa. Piadosa de verdad, Es decir, porque ya claro, me temo que sé por lo que vas a decirlo- decir. Sí, por decirlo de una manera piadosa, pues en ámbitos culturales, intelectuales, en fin, es que ya no sé cómo O decirlo. así llamados. En efecto, por eso decía que no sabía cómo decirlo, ¿no? Es decir, pues escuché, llegué a leer en alguna ocasión incluso, pero es que lo escuché como quien habla por boca de ganso, ¿no? Que era un autor de generalidades. Es decir, Sí, la historia, el espíritu, esas generalidades. claro, justamente. Es decir, como ya vemos, es que hay que sacar de paseo de vez en cuando, ya lo hacemos con bastante frecuencia, en este plato. Y lo digo con desprecio nietzscheano, que es una cosa que a Steiner le gustaría. Sí. Bueno, pues vaya en su homenaje. Ya me da ganas de cerrarlo con esta frase, fíjate. Es decir, iba a decir lo de la libertad vigilada, que él constantemente se ocupó de decir, de una manera u otra, alertando sobre la libertad vigilada, ¿no? Sobre esto que tenemos, la libertad vigilada. Es decir, vigilada, pero vigilada de una manera que se hace pasar cinta por bordón, y se habla de libertad precisamente quienes la secuestran. Precisamente quienes secuestran la libertad son los mismos que nos hablan de libertad. Claro, sobre esto alertaba Steiner, una de las mentes más lúcidas, más sabias, que nos acaba... Antes lo decía yo, Steiner tenía Europa en la cabeza. En efecto. Pero Europa desde Homero, antes de Homero, desde Creta. Bueno, pues sirvan pues estas palabras. Porque en su visión estaba todo intercomunicado, y eso es lo que yo creo que es verdad. Sí, lees el sí, Ulises de Joyce y allí está Homero y allí está Pope y allí está... Lees cualquier cosa realmente importante, la Divina Comedia, y está todo en todo. Es como los hologramas, estos donde en la parte está la totalidad. Sí, desde el punto de vista sociohistórico, sociopolítico, a lo mejor la lectura puede ser otra. Ahora, es cierto, las interconexiones que de una manera muy pertinente explicaste en literatura, por ejemplo, sí. ves que eso está fuera de duda. Bueno, tenemos que cerrarlo porque si no esto, ya, en fin, es que noto yo un poco nervioso a Miguel, no sé por qué. Bueno, esto es una broma, Miguel. Bueno, ahora es tiempo para, perdón, quiero decir, hasta aquí, es que me perturban, hasta aquí nuestro espacio divulgativo, no tienes por qué saberlo. Bueno, en todo caso, el comentario sobre Steiner me parece que fue muy a propósito, y desde luego ya dije, brillante por parte de Emilio, y pertinentísimo, y saludable, y desde luego cumplido homenaje desde este plató, desde este programa Crisol de Cultura, a la memoria de Steiner, al que volveremos a citar cuantas veces surja, naturalmente. En todo caso, volviendo a nuestra conversación de lo que nos ocupa, y por aquello de que, pues claro, distrajimos un poco de tiempo de más, ¿no?, en esto, pues, si os parece, sin perjuicio de lo que queráis aportar desde cada perspectiva, pero yo quería significar como propuesta de interpretación, a ver qué os parece. Vamos a ver, la idea de Mendizábal, en principio, es decir, a finitio, cuando dice, pues, voy a hacer esto, en realidad, él era un burgués, era un hombre de... Es decir, y en realidad lo que hace es una... A ver si lo digo de otro modo. La desamortización de Mendizábal supone, de facto, una cierta forma de reforma agraria, ¿sí o no? Sí, una reforma social, agraria en todos los sentidos. Claro. Y que en este sentido sería una revolución, ¿sí o no? Sí. Una revolución de corte burgués,
al fin, a un fin concreto de beneficiar a una determinada clase social. ¿Pero realmente es la gran burguesía la que sale beneficiada o son los de siempre? Y los de nobles? siempre, los de siempre. La burguesía, bueno, en la medida de lo posible, al inicio lo que se vende son las grandes propiedades, las grandes fincas, y ahí van los 4 de siempre. En las etapas finales, y también en la de Madoz, ya van quedando fincas, bueno, no tan atractivas, y esas son las que van picoteando la burguesía media, o incluso ya etapas finales, pues pequeños campesinos y tal, ¿entiendes? En ese sentido, el pastel se lo llevaron los de siempre, los listos. Y entonces bueno, la medida, aunque dices tú bien, una cierta revolución agrícola o tal, pero al final en lo que consistió fue en un cambio de manos. No, es que yo además... No se llevó a la práctica nada. Yo dije la idea inicial. Por eso, la idea, el desarrollo ya se verá, ¿no? Exactamente, la idea era buena. Y luego, desde otra perspectiva, que algo ya lo sugerí en el cierre del programa el otro día, que esto me parece particularmente interesante, si es que lo veis así, porque posiblemente esta circunstancia, me parece que eras tú que decías, es que no se hizo en ningún otro país esto. Es decir, no, decía él. Bueno, pues, en fin, no se hizo, y es verdad, desde un punto de vista... En Portugal sí se hizo algo parecido también. En Portugal sí. Bueno, de pero... liquidar los bienes eclesiásticos. Bueno, en cierto modo, a ver, lo digo naturalmente, sería una extensión española desde un punto de vista incluso social, ¿no? Religioso ni se diga, ¿no? Porque hay una, en fin, el obispado de Tui, el de Braga, es decir, en fin, esto, ¿no? Sí. Pero, no, yo iba a decir, el hecho de la desamortización de Mendizábal, esto de esta supuesta reforma agraria, este cambio de manos, tal, el hecho de que la burguesía, precisamente, eso que decimos, los grandes capitales, porque claro, todo esto, la idea de Mendizábal era también poner en marcha el sistema capitalista que se iniciaba por entonces. Para empujar al capitalismo. Claro. Porque, a ver, que cambie de manos, si pasa de unos grandes terratenientes a otros grandes terratenientes parece poca cosa, pero si estos segundos lo ponen en producción, entonces se consideraría por lo menos la mitad del... Esas propiedades estaban inmovilizadas. Claro. Entonces pasan a manos de otras personas, pero esas personas empiezan a jugar con ellas. Eso, lógicamente, es lo que al Estado le interesa también, recaudar en cada transacción. Claro, de hecho... Y eso por lo menos se logró. Sí, claro, sí. De hecho, el concepto de beneficio como referencia del sistema capitalista... Un poco eclesiástico. No, claro, sí, claro, bueno, estaba claro, porque estaba... De hecho, claro, se producía sin ningún interés de negocio, ¿no? Las ideas de justo precio y la censura contra la usura del pensamiento tradicional católico pues son anticapitalistas, claramente. En efecto. Entonces, el sentido de beneficio surge ahí también de una manera... Pero claro, lo que queda la duda no, queda en todo caso la propuesta para debate, es... Por entonces se estaba iniciando, mediados del 19, me refiero, ¿no? La revolución industrial, con el motor de Inglaterra sobre todo en marcha, ¿no? Que naturalmente no tenía obedecía a otra velocidad, ¿no? Y a otras iniciativas. La revolución industrial en España, que naturalmente no iba a llevar el mismo ritmo ni los mismos tiempos, ¿no? Pero ¿no pudo haber sido también, en cierto modo, supeditada de una manera negativa a esta circunstancia? O sea, los burgueses terratenientes, bueno, el concepto de terrateniente empezaba por entonces, ¿no? Invierten no en industria, y entonces el desarrollo industrial no se ralentiza, no tarda en ponerse en marcha por este motivo. Es posible que el bien se viese en algo material, en tener propiedades y en no, por ejemplo, no fomentar, por ejemplo, aquí en Galicia, las reales fábricas de sargadelos,
que ya en aquella época iban en picado para abajo. Entonces, es una especie de vuelta a la fisiocracia. claro, decir, bueno, pues ¿por qué no invertir en ejemplos como las fábricas de Sargadelos, de Antonio Ibáñez? A Antonio Ibáñez se lo habían liquidado por afrancesado a palos, lo mataron asesinado a palos por afrancesado. Entonces, decir, bueno, pues su legado, que es la fábrica de Sargadelos, vamos a tratar de enriquecer esa zona de Galicia, ¿no? Y no recurrir al enriquecimiento a base de vendo esto, pues oye, te da dinero rápido y hoy, pero la pobreza va a continuar. Entonces, en industria prácticamente no se hizo nada. Claro, es que a mí me parece que esto es importante, sobre todo por el momento histórico en el que se produce. España en este aspecto yo creo que pierde un cuarto de siglo, pues echando la siesta, por decirlo de una manera castiza, ¿no? Es decir, yo creo que lo pierde de una manera... A lo Clarín. A lo Clarín, en efecto. Es decir, es verdad, ¿no? Yo creo que esto sí es, yo creo que sí es importante. Y lo que citabas de Madoz, sí es verdad. Madoz ya lo hace, lo decíamos hace un rato, con otra racionalidad, porque las circunstancias se lo permiten también. Ya no hay grandes... no había tanta urgencia. Claro. Claro. Y aparte que ya se había liquidado prácticamente todo, queda, bueno, sí, quedan a los cabildos catedralicios, quedan los municipios, y bueno, ahí pueden trincar un poco más, ¿no? Pero ya lo gordo ya había sido liquidado. Un poco también habría que recordar que no es un proceso que surge en 1835, de tener en cuenta que ya en la segunda mitad del siglo XVIII ya se larga a los jesuitas. Sí, vamos a ver. Y se liquida todos los bienes de los... O sea, que ya venía de atrás el tema. Jovellanos, ya que hablamos Jovellanos, de Clarín, Campomanes, Jovellanos y Olavide. Olavide, Florida Blanca, todos ellos van encaminados a liquidar los bienes de la Iglesia. Ya tienen... ya se ocupan de las tierras de pastos, de las zonas baldías, ya hacen mención a eso. De hecho, hacen de una manera eficaz. Hablan de, sobre todo, con consideraciones un tanto diferentes cada cual, pero con un fin de propuesta parecido. Olavide y Jovellanos yo creo que son unas referencias fundamentales. El caso de Jovellanos cualquier día habrá que dedicarle un programa, igual que también a los afrancesados, que ya... Como el marqués asesinado de Sargadelos. En efecto, ya que surgió, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. En todo caso, porque... Y eso que en Galicia tampoco hubo tanta invasión napoleónica. No, pero allí estaban en contra de él todos los estamentos sociales, desde el campesino más pobre hasta el... Todo el mundo tenía intereses en contra del marqués de Sargadelos, porque iba en contra de todos, ganaba dinero, traía gente de fuera. Luego creo que también los británicos anduvieron un poco por ahí bueno, si eliminamos esa competencia, nuestra porcelana se venderá mejor en España. Y como si somos así, también. Que eso se ha repetido en la historia siempre. Pero de todo punto. Y entonces metemos la Pickman, ¿no? la cerámica de tal, y el marqués de Sargadelos pues lo tiramos a un callejón, ¿no? En fin, es la historia propia de todos modos, país. Esto en el programa ya veremos cuándo, que le podemos dedicar a los afrancesados, particularmente atractivo, ¿no? Pero hay que pensar en que Jovellanos, el marqués de Sargadelos y Goya son afrancesados. En efecto. Para darse cuenta del nivel de lo que estamos hablando. En efecto. Que los habría malos también, yo no digo que no hubiera traidores y despreciables, pero vamos. Sí, no, por supuesto, además había, en efecto, había los dos, pero lo que sobre todo había, al margen de consideraciones, lo que había era un sentido de patria España, de una manera emotiva, de una manera movida por razones emocionales, por razones digamos, de vocaciones históricas más o menos recientes, pero lo había de una manera marcadísima, y eso... Hombre, porque la patria en el sentido del pueblo es un invento francés, claro, es un invento de la Ilustración francesa. Claro. Aquí el pueblo es el conjunto de los súbditos del rey. Con Rousseau aparece otro concepto de ciudadanía, el concepto de voluntad popular, el concepto de pueblo como una unidad
de voluntades unificadas en la voluntad general. Bueno, ya vemos que tenemos que hacer ese programa de los afrancesados, sin duda, aunque, repito, Jovellanos ya da para un programa largamente él solo, largamente, no sé, a lo mejor... Yo estuve en la casa de A lo mejor tenemos que andar por ahí, ¿eh? Ya te voy dando pistas. Es un personaje. Sí. Si hubiéramos tenido media docena así... Sí, me parece que ya nos vamos a quedar en eso, ¿eh? Yo creo que no es que nos hayan faltado, es que no han tenido influencia y no han tenido recepción. No, es que además Es la es el triste caso de un desgracia de ilustrado, en fin, pero con Milfot, ¿no? Sí. Es decir, y con una, y además con una vida personal curiosa, es decir, en sí mismo es una personalidad y un personaje al tiempo, ¿no? Es interesantísimo, ¿no? Bueno, perfectamente. Bueno, pues vamos a ver, yo creo que, si os parece, por redondear el comentario, no sé si queréis decir algo a propósito, a lo mejor tú... Nada, pues... No, es que iba yo a citar, me doy cuenta, lo hice ya al principio de una manera deliberada para entrar en materia, pero no hicimos apunte, no hice yo apunte de quién era Mendizábal, y me parece que merece la pena hacerlo para que por lo menos estamos hablando de la desamortización y no decimos quién es el personaje, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un apunte, repito, era andaluz de Chiclana, de tierra de buen vino, ¿verdad? Chiclanero. Chiclanero, en efecto, de la provincia de Cádiz, para los desorientados. Juan de Dios Álvarez Péndez Mendizábal. Había nacido el 25 de febrero de 1790 y va a morir en noviembre de 1853. Y fue el hombre principal en la Revolución Liberal Española. Pero bueno, un momento que voy... es una cosa muy breve ya, Sí. Es muy breve. Bueno, fue presidente del Consejo de Ministros, se hizo cargo de 4 carteras, algo ya dije, Estado, Hacienda, Guerra y Marina, reorganizó y amplió la Guardia Nacional, que venía de la milicia urbana, más o menos. Y esto es lo que en líneas generales prefigura la personalidad de Mendizábal. Se hablaba por ahí si sería masón, puede ser. Bueno, sería propicio a todo esto, ¿no? Leído, pero no... Bueno, en todo caso, en fin, voy a, si te parece, Miguel, antes de entrar en la referencia de nuestra poesía, de cada día, de cada semana, pues si te parece, te despido, que sé que andas con algo de prisa. Es decir, Pues me parece. Nada, me parece yo encantado como siempre. El personaje me parece muy interesante, muy relevante, Mendizábal y sus políticas en la historia actual, porque uno, en cuanto sale un poquito en nuestro entorno gallego, visita, pues por ejemplo aquí frente a Ferrol, el monasterio de Santa Catalina de Montefaro, Monfero, Sobrado, Oseira, todo eso, ahí uno está siendo testigo de las consecuencias de esa medida de hace 150 años, y eso es realmente sorprendente, ¿no? Uno va a Monfero, ve aquella ruina y dice, bueno, esto es la desamortización de Mendizábal, ¿no? Y bueno, creo que es una metáfora curiosa esa, sí, decir, pero es muy a propósito. Bueno, pues ya sabes, siempre un placer recibirte. Igualmente, muchas gracias, muchas gracias. Y quédate con lo de Jovellanos, que a lo mejor ya le vamos a entrar por creo ahí. que merece la pena. De acuerdo, sé que tienes un compromiso próximo, así que venga. Adelante, muchas gracias, Miguel. Igualmente, muchas un abrazo gracias. a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahora es tiempo para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, y hoy en nuestro espacio lírico, Poesía eres tú, vamos a cerrarlo de una manera con un cierto tinte humorístico,
que en fin, que a veces le damos una gravedad excesiva a las cosas, la que tienen probablemente, pero conviene, en fin, relajarse un poquito, ¿verdad? Hoy voy a dar lectura a una composición en realidad simpática, sin otra pretensión, sin pretensión de altura poética, sino más bien una referencia documental publicitaria de principios del siglo XX, concretamente desde el año 1909. Por entonces hay que decir que los pisos no se compraban, salvo 3 o 4 personas, en fin, media docena de personas que tenían posibles, como se dice al modo, ¿verdad? Los pisos se alquilaban y más aún se realquilaban. Entonces, y bastante más tarde, hasta que entró el desarrollismo más o menos en los años 60, que empezó la gente a comprarse pisos, ¿no? En el caso de España. Bueno, pues a cuenta de esto, pues los pisos se anunciaban en alquiler, pero se anunciaban de una manera sumamente curiosa, en algunos casos, moviendo a incentivar, a estimular el alquiler por parte del potencial demandante. Y los pisos en alquiler se exhibían, por decirlo de una manera cuasi física, a través de hojas volanderas, de referencias publicitarias en pequeñas revistas, etcétera, en publicaciones de la época. Bueno, pues siendo así, en las barandillas de los balcones, por supuesto, que después, naturalmente, hasta hoy mismo, quedó en la tradición conocida, ¿no? Porque a cuenta de que se alquilaban, la gente se mudaba con frecuencia de casa, no tenía una casa. Si encontraba un piso que entendía mejor o más a propósito a su interés de vida cotidiana, pues naturalmente se cambiaba de piso. Bueno, pues el texto que sigue a continuación es una composición de interés poético menor, pero de interés publicitario mayor en aquel tiempo de 1909. Vamos a ver cómo describía un piso en alquiler en el Madrid de la época. Decía así: de par en par los balcones, grande, alegre, ventilado, muestra sus habitaciones el piso desalquilado. Con los ojos de sus puertas escruta el futuro ignoto, pájaro de alas abiertas que vuela hacia lo remoto. Abierto a las ilusiones, sano, risueño y gentil, muestras sus habitaciones mi corazón juvenil. De par en par a sus puertas, como en fiesta señorial, pájaro de alas abiertas que vuela hacia el ideal. En ti palpita el misterio, corazón, y por tu gloria, o estás junto al cementerio o cerca de la victoria. ¿Cuál será la pitonisa de tu porvenir incierto? ¿Oirás el doblar a muerto o el cascabel de la risa? ¿Quién vendrá a ti? ¿Traerá lloros o alegría, amor o celos? ¿Magdalena con sus oros o Miñón con sus desvelos? ¿Te rasgará con la lluvia del placer o de la pena? ¿Será como Ofelia rubia o como Carmen morena? ¿Una mujer tempestad o una mujer sumisión? Ya se acerca la verdad, sal a verla, corazón. ¿Quién te cambiará de así? ¿Quién entrará por tus puertas? Corazón de alas abiertas, ay, ¿qué será de ti? Bueno, pues así se anunciaban los pisos, que hay que ver, un poco largo. El lirismo todo. Esta es una composición que aparece en el Imparcial, periódico de entonces, del 23 de mayo, firmada por Cristóbal de Castro. Cristóbal de Castro, hay que decir que era un escritor periodista más o menos célebre en la época, que después, durante la República, yo creo que lo citamos aquí, yo mismo creo que lo cité
durante la República, durante la Segunda República, en fin, tuvo un cierto fervor republicano, acaso un punto excesivo, haciendo loa de la intentona de Jaca, de Fermín Galán, ¿no? Y García Hernández, en fin, pues Cristóbal de Castro. Es verdad que el contraste social de aquel tiempo con este, naturalmente es mucho, pero supongo que os habrá movido alguna sonrisa, como resulta procedente, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Bueno, finaliza también aquí, claro, Crisol de Cultura en este sábado 8 de febrero de 2020. Muchas gracias, Emilio. Creo que hicimos un programa... Sí. Hoy no recomendaste nada. No, bueno, ya sabes, el comentario de Steiner como una... Sí, hubo un poquito más. Claro. Eso fue un poco el pretexto por el que te dije, a ver, Steiner, ¿verdad? Y tú ya, es que trajiste ese libro tan bien dispuesto que la cosa, en fin, está perfectamente clara, que resultó redonda para homenajear la memoria de alguien tan sumamente importante, ¿no? Y a Clive Douglas le dedicamos un programa. Sí, no, y además... Entonces era a lo mejor ocasión de recordar el programa más que de repetirnos, ¿no? Claro, no, por otra parte, a Clive Douglas volveremos a referirnos, sí, seguramente pronto, en cualquier programa, desde luego en el próximo programa de cine al que acuda José Polo, seguro que vamos a hacer una referencia, pero vamos, como mínimo obligada, desde un punto de vista testimonial. Y mira por dónde, ya nos viene bien, porque José Luis Cuerda, que tuvo, en fin, la humorada de morirse, lo digo, el más joven de todos ellos, tenía 72 años, ¿no? Sí. Digo, de los tres que pero se murieron. Comparado con Clive Douglas, que claro, 103, tenía 103, Steiner creo que andaba por 90 o 91, algo pues así. Mira, es del año 29. 29, 71, 91, es decir, 90-91, los haya cumplido en un momento u otro. En todo caso, José Luis Cuerda decía, a José Luis Cuerda en el próximo sábado nos vamos a ocupar en rendirle un particular homenaje a través del invitado, que será invitada la próxima semana. La próxima semana nos visitará Irene García Fernández, que coincide que es mi hija. Bueno, lo digo naturalmente muy en serio y con un punto de emoción que supone el decir que es mi hija. Mi hija no acudirá al programa porque sea mi hija, naturalmente, sino porque ya tuve yo que haber traído a mi hija Irene aquí a este programa hace ya meses. Incluso hay constancia, lo sabe bien Emilio, de que quise hacerlo, pero muy diferentes circunstancias vinculadas a la vida cotidiana de Irene, pues no me permitieron hacerlo. La próxima semana, si Dios quiere, sí estará aquí para hablarnos de lo que conoce de una manera particular el cine y en concreto el cine español actual. Por eso vamos a hablar de José Luis Cuerda. Ella y yo compartimos una cierta devoción importante por José Luis Cuerda, por su Amanece, que no es poco, en fin, esa película de culto ya, ¿verdad? Y con ella, repito, con Irene, evocaremos a José Luis Cuerda. Servirá para que acuda Irene al programa como pretexto primero, en la confianza de que pueda volver, en fin, con la asiduidad que le resulte posible. A mí me encantará naturalmente que venga, y no sería descartable que hablásemos algo tangencialmente de los premios Goya últimos. En fin, en todo caso, será, como digo, el próximo sábado. De tal manera que, en fin,
será para mí una oportunidad, además, emotiva, amorosamente emotiva. Señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud entera y toda como de costumbre por vuestra presencia fidel de cada semana, por vuestra complicidad y vuestra simpatía. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8 según obligados ajustes de programación. Y después ya en Internet, a través de YouTube, para todo el ancho mundo. De otra parte, ya sabéis que si estáis viendo este programa en su emisión del sábado, seguidamente va a emitirse una interesante película con previa presentación y animado coloquio a su final. En fin, que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será, como siempre, un placer. Y bien, ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. While other folks been working by the light of day.